Hola, bienvenidos al vídeo. Hoy os queremos hablar sobre leguminosas. ¿Habéis oído alguna vez eso de que las leguminosas añaden nitrógeno al suelo? ¿Usáis esas asociaciones que entienden que el nitrógeno de las leguminosas van a beneficiar a los cultivos próximos? ¿Creéis que es así? Hoy vamos a intentar indagar un poco en todas estas cuestiones. Es muy común encontrar en diversas fuentes que se recomienda asociar cultivos de leguminosas con otros cultivos muy exigentes en nitrógeno. Por ejemplo, la típica asociación precolombina, que también se le conoce con el nombre de las tres hermanas, sugiere que plantemos maíz, calabaza y como aporte de nitrógeno, sobre todo para el maíz, que es muy exigente, que plantemos en su base una leguminosa, en este caso una judía. Además, también encontramos muchas fuentes que nos indican que justo después o justo antes de un cultivo exigente en nitrógeno conviene cultivar legumbres. En los sistemas de rotaciones que nos proponen muchos libros siguen esta lógica. Realmente lo que sabemos a día de hoy es que las leguminosas se asocian con unas bacterias en sus raíces y que estas bacterias producen nitrógeno para las leguminosas. Pero cabe preguntarnos, ¿realmente ese nitrógeno está disponible para otras plantas? Otras veces usamos las propias plantas de leguminosas como una fuente de nitrógeno, ya sea en cubiertas verdes, en abonos verdes o incluso porque hacemos la cosecha y luego lo que nos queda de planta lo añadimos al compost o directamente al suelo pensando que eso es una gran fuente de nitrógeno. ¿Realmente es así? Para hablaros de nitrógeno y de leguminosas, creo que es importante empezar sentando algunas bases sobre el ciclo del nitrógeno. Para empezar, este está repartido de manera desigual por el planeta. La mayoría está en forma de nitrógeno atmosférico, el 78%, y el resto se reparte entre el terreno y los seres vivos. La actividad humana está haciendo que este ciclo se desequilibre. La putrefacción o la combustión hace que cada vez haya más nitrógeno atmosférico. El uso de fertilizantes artificiales hace que este nitrógeno acabe en las aguas dulces, también desestabilizando el ciclo. La manera en que el nitrógeno se mueve de la atmósfera al terreno y a los seres vivos es algo muy complejo en lo que no vamos a entrar ahora mismo. Lo que sí me gustaría que supierais es que el nitrógeno atmosférico no puede ser captado directamente por las plantas. De hecho, este nitrógeno tarda siglos en estar disponible para los seres vivos. La gran virtud de las leguminosas es que a través de esta asociación con las bacterias pueden hacer que ese nitrógeno esté inmediatamente disponible para las plantas. Las leguminosas son capaces de crear una relación simbiótica con un género de bacterias que se llama Rhizobium. Hacen unos nódulos en sus raíces en donde estas bacterias se pueden instalar. Mucha gente cree que estos nódulos son en sí una colonia de bacterias, pero en realidad son unas estructuras que han creado las plantas después de siglos de evolución conjunta para poder atraerlas. Cuando unas bacterias se instalan en uno de estos nódulos, lo que hacen es fijar el nitrógeno atmosférico y cedérselo a la planta en forma de amonio. La planta les proporciona protección y también les proporciona azúcares para ir alimentándolas. Esta molécula de amonio de las plantas que tienen las plantas las transforman en nitratos y de ahí a proteínas y ácidos nucleicos para sus células. Este proceso está muy estudiado y muy bien documentado y actualmente no existe discusión al respecto. Lo que no está tan claro es cómo este nitrógeno de las leguminosas pasa a estar disponible para plantas cercanas. Hay algún estudio que sugiere que esto es así, como por ejemplo,
Hubo un estudio en el que se inyectó urea radioactiva a unas habas y luego se siguió y se vio que esta misma urea radioactiva estaba presente en unos ajos cercanos. Así que por este estudio podríamos deducir que sí, que el nitrógeno de las habas pasó a los ajos. Os dejo el link en la descripción si queréis más detalles al respecto. En cambio, existen otros muchos estudios que parecen sugerir lo contrario. De la mayoría de estos estudios podemos deducir que el movimiento del nitrógeno depende de muchísimos factores. Las condiciones ambientales, el tipo de suelo, las propias plantas con las que estemos haciendo el estudio, la concentración de nutrientes que hay en el terreno. Lo que sí está claro son dos cosas. La primera es que en la mayoría de estudios el nitrógeno no se mueve de las leguminosas. Y la segunda es que cuando lo hace de una manera muy mínima. La cantidad de nitrógeno que se mueve es prácticamente irrelevante. Así que podemos concluir que el nitrógeno no se mueve de las leguminosas y permanece en la propia planta, así que no llega a las plantas cercanas. Ya hemos visto que la inmensa mayoría del nitrógeno que generan estas bacterias en las raíces se va a quedar en la propia planta, en la propia leguminosa, dentro de su organismo. Pero, ¿dónde exactamente? ¿En qué lugar de la planta encontraremos la mayoría del nitrógeno? Depende. Antes de que la planta florezca y haga sus frutos, en esos momentos la mayoría del nitrógeno está bastante repartido. Un 40% bajo el suelo en las raíces y un 60% aproximadamente lo encontraremos en el tallo y en las hojas. Pero cuando llega el momento de fructificar, de hacer sus semillas, destina el 80% de ese nitrógeno a las semillas. El 9% se queda en las hojas y tallo y aproximadamente un 11% es lo que encontraríamos en las raíces. Fijaros que si cosechamos esas semillas, estamos sacando el 80% del nitrógeno que se ha formado del sistema y nos lo comemos. Si la planta al final de su ciclo muere y se descompone, los microorganismos descomponedores transformarán esas proteínas, esos aminoácidos, esos ácidos nucleicos y otras moléculas que son ricas en nitrógeno, los volverán a transformar en nitritos y nitratos que otras plantas sí que podrán aprovechar. Pero si entre medio nosotros nos hemos llevado una parte del nitrógeno, pues eso que se ha perdido del sistema. Y ya os digo que generalmente lo que cosechamos es la inmensa mayoría del nitrógeno. Un dato que sé que a muchos os va a parecer sorprendente. Si dedicamos una superficie de cultivo a, por ejemplo, sembrar maíz, cosechamos el fruto, las mazorcas, y la planta restante, lo que nos queda, dejamos que se descomponga. Miramos cuánto nitrógeno ha aportado esa planta al bancal, pues veremos que es cierta cantidad. Si hacemos lo mismo con unas leguminosas, vamos a estar aportando menos cantidad de nitrógeno a ese mismo bancal. Curioso, ¿verdad? A que seguro que muchos pensabais que dejando descomponer la planta de leguminosas ibais a estar aportando más nitrógeno que con otras plantas. Esto sucede porque el peso, la cantidad de planta de desecho de las leguminosas suele ser inferior al desecho que se genera con el maíz. No es que tengan menor proporción de nitrógeno, es que simplemente hay menos planta, pero la proporción de nitrógeno es similar. Tampoco os creáis que la leguminosa tiene más, ni mucho menos. La gran virtud que nos está aportando este cultivo de leguminosas, en realidad, es que el nitrógeno que nos devuelve al suelo venía de la atmósfera. En cambio, en el caso del maíz, es nitrógeno que la planta ha extraído del suelo, de las reservas que existían en el propio bancal, y ahora lo está volviendo a aportar al mismo lugar. Es, en cierta manera, un nitrógeno que se recicla, mientras que con las leguminosas es un nitrógeno que viene de fuera, que viene de la atmósfera.
aunque no sea tanto, igual nos interesa más. Además, tened en cuenta que la materia orgánica que se descompone sí que aporta nitrógeno, pero el ritmo es muy lento. A veces las sucesiones de cultivos, las rotaciones, nos dan la idea de que el nitrógeno de un cultivo, si descomponemos la planta, si ésta se muere en el lugar, va a estar disponible para el siguiente cultivo o para la siguiente temporada, y mucho me temo que eso no es así. La materia orgánica, así de media, puede tardar unos 5 años en llegar a descomponerse del todo. Durante ese tiempo se va liberando nitrógeno, y de ese nitrógeno que se libera, una pequeña parte está disponible inmediatamente para las plantas, pero la gran cantidad de nitrógeno aún tiene que sufrir algunas modificaciones hasta que las plantas puedan absorberlo. Esta es una manera de actuar, la de trabajar con la descomposición de la materia orgánica a muy largo plazo. Nos aporta muchísimos beneficios, pero no deberíamos entenderlo como una fuente de nitrógeno de un cultivo para el siguiente. En el caso de las legumbres hay una pequeña parte del nitrógeno que sí que va a estar disponible para otras plantas inmediatamente. Se trata de esos fragmentos de raíces que conforme la planta va creciendo van muriendo porque son tejidos que han envejecido o por cualquier otro motivo, por el ataque de algún insecto o por lo que sea. Esos fragmentos de raíces que mueren contenían nódulos con unas bacterias nitrificantes que igual quedaron moléculas de amonio en esos lugares y de esas sí que pueden aprovecharse otras plantas cuando lleguen a ese lugar con sus raíces. De todas formas, esto es una cantidad de nitrógeno muy pequeña. Así que, a grandes rasgos, podemos decir que las leguminosas no aportan nitrógeno al suelo, al menos de una forma inmediata. Que si lo hacen es descomponiéndose en el lugar, y esto es un trabajo a largo plazo. Eso sí, tened presente que si hemos cosechado las semillas de las plantas, la gran mayoría del nitrógeno nos lo habremos comido nosotros. Desde un inicio estamos asumiendo que todas las leguminosas crean en sus raíces unos nódulos que es donde habitarán estas bacterias. Pero no está claro si esto siempre es así. Existen algunas plantas, como por ejemplo la acacia de las 3 espinas, en donde no se encuentran nódulos en sus raíces. Y esto podría ser o bien porque estas plantas no crean relaciones simbióticas con estas bacterias, o bien porque estas bacterias están en forma libre en el suelo. Existen muchas especies diferentes del género Rhizobium, y no todas ellas pueden asociarse a todas las leguminosas. Por ejemplo, si plantamos un guisante y en el suelo no hay esa especie o esas pocas especies a las que el guisante puede asociarse, no creará nódulos en sus raíces. Podemos encontrar en el mercado diferentes inóculos de estas bacterias del género Rhizobium. Incluso hay semillas que venden que ya vienen recubiertas con el inóculo de la bacteria que se les asocia. Eso sí, si tenemos esta bacteria en el suelo, es capaz de mantenerse viva sin la leguminosa durante unos cuantos años, y esto es algo que deberemos tener en cuenta a la hora de rotar cultivos. Si hemos plantado un guisante y rotamos de cultivo y al cabo de unos años plantamos otra leguminosa diferente, podríamos perder esta población de Rhizobium que es propia de los guisantes y que podría no asociarse con las habas, por ejemplo. Y os preguntaréis, ¿cómo puedo saber si el cultivo de leguminosas que acabo de plantar tiene o no tiene la asociación con esta bacteria nitrificante? Pues bien, es sencillo. Simplemente cabrá arrancar una de las plantas y mirar las raíces y ver si ha formado nódulos. Pero hay que tener alguna consideración al respecto. La primera es que durante el crecimiento los nódulos son difíciles de apreciar. Cuando la leguminosa empieza a florecer es cuando estos nódulos se hacen visibles.
Así que deberemos esperarnos a este momento para arrancar la planta y comprobar si existen o no existen estas formaciones en las raíces. Otra cosa a tener en cuenta es que si no vemos los nódulos, podría ser o bien porque no tenemos las bacterias y no los ha formado, o porque nuestro suelo tiene muchísima concentración de nitrógeno, así que a la leguminosa no le hace falta esta asociación para conseguirlo. Y algo a tener muy presente es que si vemos que nuestra leguminosa no ha formado una asociación con las bacterias, el nitrógeno que va a consumir no va a ser el atmosférico, sino que va a ser el que se encuentra presente en nuestro suelo, exactamente igual que cualquier otra planta. Hemos dado muchísima información, así que me gustaría recapitular un poco. Las leguminosas crean en sus raíces unos nódulos donde se establecen unas bacterias del género Rhizobium que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y cedérselo a la planta en una forma disponible para ellas. Mientras la planta está creciendo, todo este nitrógeno queda más o menos repartido por toda la planta. Pero una vez que ésta florece y fructifica, todo este nitrógeno se desplaza hasta en un 80% hasta el fruto. Si recolectamos el fruto, estamos extrayendo la mayoría del nitrógeno del sistema. Si queremos usar las leguminosas como aporte de nitrógeno, como abono para nuestro huerto, bien deberemos incorporarlas al suelo antes de que florezcan o fructifiquen, o bien sin haber recolectado el fruto. A tener en cuenta que si estamos incorporando nitrógeno al suelo a través de las leguminosas, este no estará inmediatamente disponible, sino que es un nitrógeno de liberación lenta. Pero tiene un alto valor, porque no es nitrógeno de origen atmosférico, no ha estado extraído del suelo. Es un nitrógeno extra que estamos aportando. Imagino que a estas alturas del vídeo muchos estáis preguntándoos, pero ¿cómo afecta todo esto que me han explicado a esa asociación de la que hablábamos al inicio, las Tres Hermanas o Asociación Precolombina? Sé que es habitual encontrarla en muchos huertos domésticos y por eso nos gustaría hacer un vídeo para tratarla en profundidad, ya que hay bastante sobre lo que hablar en cuanto a este tema. Pero ya os avanzo una cosa, pese a todo lo que hemos explicado y pese a que las legumbres no siempre son esa fuente de nitrógeno tan ideal y tan abundante como algunos autores nos hacen creer, nosotros las seguimos usando en nuestro huerto. También quería mencionar brevemente el tema de las leguminosas como abono verde o como cubierta vegetal entre cultivos. Seguramente es la mejor forma de usar las leguminosas si nuestra intención es aportar nitrógeno al suelo. Eso sí, como ya hemos visto, sin recoger el fruto o incorporándolo al suelo antes de que florezca. Serían las dos opciones que tenemos. Si queremos que se siga perpetuando el cultivo, podemos hacerlo al final del ciclo, así enterraremos las semillas y volverán a crecer leguminosas más adelante, o si queremos controlar ese aspecto y que no crezcan indefinidamente leguminosas en nuestro terreno, pues lo haremos antes de que florezcan. A veces se considera que el trébol es un gran fijador de nitrógeno y bueno, tampoco es así, eso nos puede llevar a algún equívoco. Mirad, si aplicamos césped segado a un suelo o aplicamos trébol segado a un suelo, estamos aportando aproximadamente la misma cantidad de nitrógeno. Lo que pasa es que en el caso del trébol ese nitrógeno proviene de la atmósfera. Entonces es un nitrógeno nuevo en el sistema. Y en el caso del césped, si ese césped estaba ya creciendo sobre ese suelo, pues estamos reciclando el mismo nitrógeno, no aportamos nada nuevo. Pero si es el césped del vecino, pues entonces sí, hay nitrógeno de más en nuestro sistema. Es simplemente para que veáis la cantidad real de nitrógeno que nos puede aportar una planta tan habitual para estos usos como es el trébol.
Espero que este vídeo os haya parecido interesante y ojalá que hayáis aprendido algo viéndolo. Si es así, me encantará saberlo y que nos dejéis un comentario. Ya sabéis que procuramos responder a todos ellos. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego.